Qué placer. Bienvenido, Mr. Branding, Andy Stallman, a Portal de América, a conversar con algo que nos apasiona, la aviación comercial, pero desde un punto de vista estratégico, específico, con alguien que, no le dije Mr. Branding por elogiarlo personalmente desde este lado del Atlántico, sino porque realmente es el mote que se ha ganado con más de 25 años de actuación en un tema que quizá tendríamos que empezar a explicarlo, ¿no? ¿Qué es el branding? ¿Es el arte o la ciencia de crear y gestionar una marca? Qué bueno. Gracias por la invitación, Sergio, gracias por este espacio. Me encanta el nombre del programa. Creo que tiene mucho poder y un nombre es en gran medida responsable de una gran marca. Así que sin duda alguna, ahí quizás intuitivamente, sin arte y sin ciencia, pero con mucho sentido común y atrevimiento, estás haciendo branding. Mira, el branding creo que hay que entenderlo como una combinación holística de muchos ámbitos que convergen en lo que yo llamo el alma de la marca, el alma de la empresa, el alma de la organización. El branding, en definitiva, algunos lo definen como una disciplina. A mí no me gusta hablar de una disciplina porque me parece que es mucho más que eso. Sí podría estar cercano a un oficio, si me apurás, porque como recién me decías antes de poner el botón de rec, yo soy un trabajador, soy un laburante. El que trabaja en branding es un orfebre, porque no hay dos marcas iguales. Cuando vos pensás hoy en este mundo de la automatización y la digitalización, apretás un botón y empiezan a salir productos siempre iguales, mientras que justamente el poder del branding es la diferenciación, el poder diferenciarte del resto, que al mismo tiempo te identifiquen, que al mismo tiempo te reconozcan y que al mismo tiempo tengas esa identidad y esa personalidad que te haga absolutamente inigualable o inimitable. Con lo cual, el branding es una actividad de lo más compleja y apasionante, pero al mismo tiempo imprescindible para aquellos que quieran navegar o en este caso volar el siglo XXI. Bien, hecha esta primera presentación, vamos a la que tendríamos que haber, con la que tendríamos que haber iniciado. Y lo voy a hacer con humor, yendo a pagarte con la misma moneda de lo que vos haces en tus entrevistas en la comunidad Totem. ¿Quién es Andy Stallman por Andy Stallman? Me mataste, no me la preparé, me mataste, me acabas de liquidar. Creo que es la pregunta más difícil para responder por personas y ni que hablar por marcas, ¿no? La mayoría de marcas saben lo que hacen, cómo lo hacen, para quién lo hacen, dónde lo hacen. La mayoría no sabe por qué lo hace y la gran mayoría ni siquiera saben quiénes son. Creo que la pregunta de quién soy es la gran pregunta. ¿Quién es Andy Stallman? Me dejaste en blanco, pero si te tengo que responder algo de lo cual seguramente luego diga, ay, ¿por qué no respondió otra cosa? Eh, Creo que Andy Stallman es esposo, padre, hijo, amigo, eh, argentino, eh, nieto de inmigrantes de 4 países diferentes, padre de 3 hijos, nacido en 3 ciudades diferentes, eh, casado con una mujer extraordinaria, fabulosa, eh, una persona muy curiosa y en permanente búsqueda. Muchas veces ni sé qué es lo que busco, pero estoy siempre buscando. Eh, y un apasionado del branding, ¿por qué no decirlo? Que al final lo que uno hace y que ocupa tantas horas de la agenda de uno,
tiene que ser algo que te guste, que te motive, que te ilusione, que te impacte, porque si no, sentís que la vida se te escurre y haciendo lo que a uno le gusta y que además lo que a uno le gusta genera un impacto positivo, llena bastante el alma y el corazón. ¿Dónde estás físicamente? Bueno, yo hace 22 años me mudé con la familia a Barcelona. Estuvimos 4 años viviendo en Barcelona y después nos mudamos a Madrid y ahora seguimos viviendo acá en Madrid. Uno de mis lugares en el mundo. Qué ciudad hermosa, qué ciudad. Es decir, cuando damos la vueltita por Europa y llegamos a Madrid, sentimos que estamos en casa, realmente. ¿Eh? Madrid es un poco eso. Me decía un sobrino que vino la Navidad pasada, me dice, qué lindo que es Madrid. Es el Buenos Aires que pudo haber sido, me dijo. Así, un chico de 12 años. Eh, nada, Madrid es una ciudad extraordinaria y es muy difícil encontrar otra ciudad en el mundo que reúna todas las características que reúne Madrid, con lo cual, por ahora, de acá no nos movemos. Yo no sé si le falta playa, porque no sé si le falta playa, porque tal vez es diferente porque no tiene playa, pero digo, tiene todo, Hay ¿no? una canción de los años 80 que decía, vaya, vaya, aquí no hay playa. Este, bueno, pero si tuviese playa, ya Sería otra sería... cosa, sería otra cosa. Me acuerdo la primera vez que viajé a Sicilia, hace como 21 años, había un mosaico hablando de la maravilla de un Dios creador que creó Sicilia como un paraíso natural y que cuando se quedó viendo la obra, vio que era tan maravillosa que para compensar puso a los sicilianos, ¿no? Esto aplica a muchos lugares. Amo a Sicilia y a los sicilianos. Y aparte esto está dicho por los propios sicilianos, ¿no? Pero yo creo que Madrid no puede tener mar porque ya si no es un robo, suspéndanlo, ¿no? Claro, claro. Estuvimos hace poco en Sicilia y realmente es maravillosa. Justamente, creo que fue Churchill que dijo que Taormina era el lugar más bello del mundo, y no le debe haber errado por mucho, ¿no? Andy, nos convoca, mirá lo que son las cosas, un lanzamiento de una marca en la que ni vos ni yo estuvimos presentes. ¿Eh? Es decir, vos estabas en Madrid y yo ese 28 de enero estaba en París, me caí en el barrio latino, me quebré, me hice una pequeña fractura en el brazo, Uf. hace 22 días, anduve con cabestrillo por París, por Ginebra, por Zúrich, y qué curioso, ninguno de los dos estuvimos en esa presentación en el aeropuerto de Carrasco y hoy el tema que nos convoca es justamente ese. ¿Cómo llega a tu vida, a Totem, Antonio Rama y SUA? Bueno, yo no estuve físicamente, pero estuve virtualmente. Ahora con estas herramientas digitales, Está me viene registrado en la cobertura del Portal de América, está registrada tu presencia. hay una pantalla gigante ahí apareciendo. No, me hubiese encantado estar físicamente, lamentablemente no pude. Hace muchos meses, eh, a través de Raúl Rodríguez, con Qué quienes compartí, casualidad, sí, qué casualidad. con quienes compartimos vida acá bueno, compartimos ciudad, no vida en Madrid. El eterno Eh, buscador, Raúl Rodríguez. sí, Raúl es como lo definió Antonio, es un espíritu libre, es un ser creativo, es una persona que busca no estar dentro de la caja. De hecho, hasta a veces se pregunta, viste que te dicen out of the box y él a veces dice what box, ¿no? Eh, pero bueno, cuando lo conocí a Antonio, en ese momento quizás no te lo podría explicar en palabras racionales y quizás defraudo a algún que otro oyente, pero a mí la gente o me da buena vibra o no me da buena vibra. Es decir, cuando me siento a charlar con alguien de un potencial proyecto,
o creo o no creo. No, no tengo término medio, ¿sí? Es como cuando una mujer te dice está embarazada, nadie te dice estoy media embarazada, ¿no? O está embarazada o no está embarazada. Entonces, con Antonio me pasó eso, me pasó sentarme con una persona que me inspiró sinceridad, autenticidad, honradez, me pareció un tipo 100% genuino y que tenía una visión que iba apalancada no solamente en años y en experiencia y en trayectoria, sino también en una pasión y en una convicción. Y en ese momento, nada, me empecé a creer en el proyecto. Fue como que dije, bueno, qué bueno, sumado además a que está, bueno, la base de SUA estará en Montevideo, en Uruguay, sumado a que es mi región, a que es mi territorio, a que es mi continente, sumado a que soy un enfermo del mundo aerocomercial y quizás al nivel casi del fútbol, te diría. Y nada, se alinearon los planetas. Tuvimos una muy buena charla que derivó en muchas otras conversaciones, en muchas otras charlas, y cada conversación y cada encuentro reafirmó esa creencia, ¿no? De hecho, hace muchos años escribí un libro que se llama Tótem transformando clientes en creyentes, y que estuvo inspirado la palabra creyentes en una charla con Raúl acá en Madrid. Y a partir de ahí, nada, fue fluir con Antonio y con el equipo de SUA y poder trabajar en el branding de una aerolínea que no viene a decir vengo a encajar, sino que vengo a destacar y que tiene bastantes razones para hacerlo, para convencer, para enamorar y para triunfar. Es difícil explicar una marca y mucho más una que todavía no empezó a volar, ¿no? Pero si tenemos que buscarle la razón a los colores o la razón al nombre que al final quedó, porque al principio hubo hasta dudas. Recuerdo que no hace mucho tiempo le pregunté concretamente a Antonio, che, ¿sigue siendo la marca así? Dice, está totalmente, 100% registrada. Bueno, ¿por dónde agarraste? ¿Por dónde enfilaste para encarar este colorido, esta conjunción justamente, yo no sé si decir cielos abiertos porque de pronto no hay esa combinación de colores, pero sí ese golpe de efecto que logra el colorido de la marca? Bien. Em, la parte de hacer tangible lo intangible, te diría que es la mitad del proceso. Antes de eso hay muchas otras cosas que si querés menciono muy por encima para que no se nos aburra la audiencia, pero la mayoría de marcas exitosas empieza con la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué existo? ¿No? Que eso está íntimamente relacionado con lo que se llama el propósito. La razón de mi existencia es algo mucho más elevado que vender pasajes o transportar personas. Y cuando vos tenés un propósito que va acompañado de unos valores, que va acompañado de un posicionamiento, de una personalidad, de una identidad, que empieza a construir una cultura que después va a hacer que se conecte el talento y que palabras como dignidad o experiencia aparecen en la conversación al comienzo de un proyecto, esto es inspirador, Eso no porque es menor, no es menor. Me gustaría que nos detengamos ahí porque no es la primera vez que te lo escucho. Y viendo la entrevista que le hiciste en Totem a Antonio, aparece ese término. Y eso viene perfectamente atado a lo que yo estoy viendo desde el comienzo y el porqué de mi apoyo a este emprendimiento, ¿no? mira, cuando empezamos a hablar y me hablaban de devolverle la dignidad de volar al pasajero, eh, a mí se me ponía la piel de gallina. Yo soy un tipo que de 52 semanas al año debo viajar
47, ponele. Y si vos me preguntás, mencioname tus mejores experiencias del último año, quizás de las 10 o 12 aerolíneas que me tomé, zafa una nada más. Y las otras son entre, eh, vamos a decir, buenas tirando a regular, tirando a malas. Eh, Puedo llamarte colega con mucho gusto, porque y en el caso mío es más grave, porque se supone que hago periodismo de aviación comercial, y cada día estoy más aprensivo a volar justamente, no solamente eh, por hablando de dignidad, lo indigno que es ser pasajero de avión llegando a un aeropuerto, ¿no? Te sentís una mm, cosa, ya cuando te hacen sacar los zapatos, ya es como un golpe en la nuca, ¿no? sí, Entonces, 100%. de ahí Perdón, perdón, subir al dale. avión, estar incómodo, no, que la rodilla no sabes dónde ponerlas, que muchos no reclinan, y que bajan cada vez más la temperatura y no te tiran una manta, y que en vez de comida te tiran una basofia arriba de la mesa y si la pagás todavía es peor. Bueno, eso es un poco... Es literalmente indignante. Es indignante y más indignante aún, mira, hace muchos, muchos años se hizo un estudio bastante extendido en el que aproximadamente el 80% de los directores generales o dueños de empresas, no solo de aviación, en general del mundo, estaban convencidos y afirmaban de que su marca ofrecía un servicio entre excelente y extraordinario. Es decir, 8 de cada 10. Luego ese mismo estudio fue a entrevistar a pasajeros, usuarios, clientes, y ¿sabes cuál fue la respuesta? 8% coincidía. Sí, O sea, sí, el sí, gap era del 8 al 80%. sí, Y sí. obviamente la percepción del cliente es la realidad de tu marca, no lo que opina tu director general, es lo que opina tu cliente, sobre todo cuando esto es extendido. Es decir, 8 de cada 10, o mejor dicho, 92% de los pasajeros o de las personas afirmaba que no recibía ni mucho menos un gran servicio. A mí me gusta también que la palabra servicio ahora evolucionó a experiencia, ¿no? Me parece que es mucho Sí, más sí, holística, mucho más sí, transversal, sí. continúa mucho más la relación. Y en este sentido, sobre tu pregunta, el propósito estuvo presente en la conversación desde el inicio, y los valores también. Y esta afirmación de redefinir la forma en que viajamos un pasajero a la vez es muy potente, porque Eso es muy fuerte. Un es, pasajero a la vez es muy es muy fuerte. potente porque, Sergio, estamos hablando ahora de inteligencia artificial que tiene la gran capacidad de analizar miles y millones de datos en tiempo real. Es que no somos datos, es que no somos algoritmos. Fíjate, quizás vos y yo somos un caso raro porque como viajamos muchos, ya no es una cosa que nos llene de sueños en general, ¿no? Obviamente hay viajes que sí, pero la mayoría son, bueno. Pero, por ejemplo, la semana pasada, un íntimo amigo mío, después de 3 años, por tema de salud, que no podía viajar, se fue con los 3 hijos por primera vez a Europa. Y todo el mes anterior, en la casa había una algarabía, y antes de viajar había una excitación, y ahora manda 4.000 fotos por minuto. Esto realmente es materializar un sueño del cual una buena marca puede ser parte imborrable e inolvidable para que cuando sus 3 hijos sean mayores quieran, Para bien o para mal, ¿no, claro, Randy? 100%, no, no, estamos hablando en la positiva ahora, porque de la negativa, vamos, es la moneda corriente. Pero vos fijate la oportunidad que tiene hoy SUA de destacar, ¿sí? Porque la mayoría de aerolíneas de la región serán más grandes, tendrán más historia, tendrán incluso más recursos, pero si hoy tuvieses que decir una aerolínea de la región que te trate
ya no te hablo dignamente solamente, que te trate excelente, que te dé motivación volar, que el viaje sea una celebración, que la experiencia sea no buena, extraordinaria. ¿Cuál dirías? Cuesta, 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 porque cuesta. puedes tener alguna más puntual, alguna más segura, alguna más moderna, No, alguna más con más frecuencias. y por ejemplo, si vamos a la meca de la aviación, si vamos a los Estados Unidos de Norteamérica, el servicio a bordo de la mayoría de las aerolíneas de Estados Unidos es deplorable. Ni un vaso de agua, ¿no? Eh, El ser- hecho, mi esposa, en un viaje que hicimos en 2018, hicimos 14 aeropuertos, volvió, es médico y cuando volvió se analizaba, no sabía lo que le pasaba y estuvo hasta, no llegó a tener ataque de pánico, pero anduvo cerca porque es tan estresante lo que te obligan a hacer y en inglés, ¿eh? Para subir a un avión no es para todo el mundo. Tremendo. No, es tremendo. A mí me tocó no mucho un vuelo de American Airlines. Me fui ponerle un lunes a México, vi a Estados Unidos, luego volví a Estados Unidos y al día siguiente me volvía, creo que era Dallas, Madrid, si no me equivoco. Eh, y estaba muerto, llegué al avión para dormir. Yo cuando viajo por trabajo tengo la suerte de poder viajar en business. Me subo al avión, pero para guardar la mochila y tirarme a dormir directamente, Claro. y no reclinaba el asiento, ¿sí? Entonces llamo a la azafata y me dice, ah, no, ese asiento no funciona. Le digo, pará, tenemos 12 horas por delante y yo no pagué en business para que me sirvas una copa de vino o comerme un pollo menos malo que el de economy. Pagué business porque tengo que dormir porque mañana me voy a Johannesburgo. Ay, qué pena. No, qué pena no, cámbienme de Estamos hablando de American Airlines, ¿eh? No estamos hablando de Air Congo, ¿sí? Tuve que viajar sentado todo el vuelo. Cuando llegué puse la reclamación. Me dijeron que sorry, not sorry. Y ahí terminó. Obviamente, Y imagínate, suerte, suerte en pila, como decimos aquí, para ejercer una reclamación que si no tenés algún contacto interno, chocas con todas las cero, computadoras, cero, cero, no, cero. Y no tenés... soy esmeralda, platino, diamante de no sé cuánto. O sea, imagínate, o sea, más posibilidades de reclamar no había, no me dieron nada, obviamente. Imagínate que yo intento por todos los medios no viajar en American Airlines, salvo que no me quede alternativa, pero si American Airlines, y aparte en Estados Unidos el tema de experiencia de cliente no es un tema menor, te maltrata así, digamos, la vara está muy baja. Y cuando la vara está baja, acá abro un pequeño paréntesis, y vos sos un analista y un observador de esto, lo que pasó en los últimos 10, 12 años, 15 en Europa, es un ejemplo de la vara baja, cuando irrumpen los Ryanair, EasyJet, Wizz Air, etcétera, las aerolíneas legacy, Sí, Iberia, KLM, Air sí, France, sí, sí, Lufthansa, sí. British, etcétera, en vez de decir, bueno, estos entraron acá y nosotros estamos acá, vámonos Nos acá, vamos, nos vamos para abajo también. no, se fueron para abajo casi todas, con alguna pequeña excepción, quizás ahí KLM, un poquito Air France, pero Iberia, todas se fueron para abajo, que te seguían cobrando como legacy, pero te daban el servicio de la low No, cost. no, es increíble. Yo tuve una experiencia con EasyJet, o sea, estamos hablando, quienes vean esta entrevista dirán, estos son dos kamikazes, porque estamos mencionando nombres propios, ¿no? Y que creo que es así como tiene que ser la comunicación. Tomé un vuelo París-Nápoles con EasyJet. Primero, para subir al avión tuve que reducir una carterita que tenía, donde llevaba los documentos y todo lo más, meterla dentro de la mochila porque no me autorizaban a llevarla. Bueno, subimos, el vuelo, no sé, dura 2 horas. La comida paga, o sea, había que pagar la comida, que era un sándwich, no era gran cosa. Llegó hasta la fila de adelante mío, o sea, no alcanzó.
Claro, un Entonces clásico. yo pensé que ya eso era el colmo, pero no, el colmo vino después. Acá hay un elemento que se vende a través de loterías y quinielas que se llama la raspadita. Vendían a bordo la raspadita, o sea, te daban unos papelitos donde vos tenías que raspar y si sacabas el premio, no sé, te daban, no me acuerdo qué era lo que daban, pero se llega a ese colmo, se llega a ese colmo de pauperización de la experiencia. Ya no hablemos Bueno, del mirá, servicio. Sergio, cuando me reuní con Antonio, que tuve varias reuniones y cenas y comidas, y nos poníamos a hablar de experiencias, eh, lamentablemente o afortunadamente, según como lo veas, la mayoría de experiencias no son positivas, con lo cual la oportunidad de Es SUA inmenso. de poder ofrecer una experiencia positiva, inolvidable, como bien decís vos, en el buen sentido, con un trato que realmente sea exquisito, que este ser de Uruguay, no ser humano, el ser, forma de ser de Uruguay, que a mí me encanta, ¿no? Que es esta cercanía, si me permitís la palabra campechano, ¿no? Pero campechano no despectivo, sino todo lo contrario, ¿no? Alguien en el cual podés confiar, alguien cercano, alguien al que le daría la llave de tu casa. La sencillez bien entendida y al mismo tiempo la profesionalidad, el compromiso, el talento, la pasión, creo que son un combo muy interesante y además gran parte del equipo de SUA es gente que está en esto hace décadas, que han visto la evolución desde el DC3 hasta el 350, ¿no? O, iba a decir desde el ala delta hasta el Concorde, ¿no? Claro. Han visto todo, han vivido todo, han sufrido y han disfrutado todo. Y realmente, cuando yo le miraba la mirada a Antonio, esto no es por dinero, esto es por propósito, esto es por valores, esto es por creer que se puede hacer un sueño realidad y que puede también ayudar a posicionar a Uruguay en un mapa mucho más grande, igual que la selección, ¿no? Amplifica, ¿no? Lo que es Uruguay en el mundo. O muchos embajadores de Uruguay lo consiguen. Lo que dijiste vos antes, Uruguay necesita conexión, necesita conectividad. Está entre dos gigantes geográficos, ¿no? Como son Argentina y Brasil, pero la región está explotando. A Paraguay le está yendo increíblemente bien hace ya muchísimos años, en parte mérito de Paraguay, en parte de mérito de los países de la región. La población no para de crecer, somos 8.200 millones de personas. Uruguay es súper atractivo, no solamente para vacaciones, sino también para inversiones, para turismo, para cultura, para desconexión, para bienestar. Eh, si yo fuese uruguayo y conociese a Antonio o al equipo de SUA, yo saldría a manifestarme a favor de que empiecen a volar rápido. Bueno, es un poco la tarea que nosotros hemos encarado desde hace bastante tiempo. Y por eso cuando nos entrevistan algunos colegas de la prensa generalista, yo les veo la cara de asombro cuando yo les contesto qué es lo que yo pienso, porque todas las consultas vienen desde el lado de otra vez un intento de, porque hubieron varios, ¿no? Y después, increíblemente, han pasado casi 13 años de la desaparición de Pluna y no tenemos una aerolínea de referencia. Entonces llega la temporada y los operadores que traen pasajeros desde Santiago o desde San Pablo ponen el precio que se les canta y otros operadores te sirven en las fechas que les sirven a ellos y las que no les sirven te levantan las rutas y te dejan out. Entonces, una aerolínea de referencia no es solamente la que te mejora la conectividad, sino que te funciona como regulador tarifario, nada menos. ¿eh? Te funciona
como un símbolo de soberanía. Y ahí vamos a la dignidad, ¿eh? Ahí vamos a la Sí, dignidad. 100% de acuerdo y además el otro día vi una de estas entrevistas tan buenas que te han hecho, buenas por lo que vos respondías sobre todo. Eh, si Antonio hubiese nacido en Norteamérica, en Estados Unidos, e incluso en Era Canadá, Gardel, era eh, Gardel. porque uno cuando, a mí no me gusta la palabra fracasar, ¿no? Pero cuando uno puede equivocarse o cometer un error, eso es parte del camino del crecimiento para todos aquellos grandes empresarios y emprendedores exitosos del mundo, donde el poder equivocarte o cometer un error no es una sentencia a cadena perpetua, es parte de arriesgar. El que no arriesga no gana, y a veces uno arriesga y gana, y a veces uno arriesga y a veces no gana, pero aprende. El Pero cuando, know-how del error te enriquece. ¿Eh? 100%, pero aparte cuando vos tenés un tipo como Antonio, ¿no? Pero no es por personalizarlo, porque yo creo que Antonio, una de las cosas que tiene es que la humildad de poner el valor en el equipo y no en la persona, que creo que está bueno. Eh, Él podría ahora mismo, con lo que gana y con la jubilación que va a tener, comprarse una casita en La Pedrera, donde sea, y vivir la vida loca y retirarse tranquilamente. ¿Quién te manda a meterte en este, perdóname la palabra, quilombo a esta edad? No es que sea, no es que sea viejo, Antonio, ni mucho menos, ¿no? Pero es que eso es el propósito que te moviliza, ¿no? Que decís, bueno, quizás a la primera no salió o a la segunda no salió, a ver si sale a la tercera. Pero creo, quizás porque soy todavía muy, muy romántico y muy idealista, aunque para los proyectos hay que ser muy realista, eh, el poder traer esto que vos mencionabas a Uruguay, a los uruguayos, es una oportunidad histórica. Es Eh, histórico. es Es histórico. histórico. Y entonces, no, es que vamos a esperar otras condiciones. Capaz que no viene ninguna otra condición. Y ya no es solamente que vas a pagar menos, es que vas a volar mejor. Ya no es que vas a volar mejor, es que además vas a estar orgulloso de tu aerolínea. Y no es solamente que vas a estar orgulloso de tu aerolínea, sino que Uruguay va a volver a tener un embajador en la región que hoy no tiene. Y no es solamente eso, sino que la marca Uruguay también se va a beneficiar indirectamente. Y no es solo eso, sino que también se puede dinamizar la economía o se puede dinamizar Uruguay como un hub de emprendimiento o de turismo más o de otros tantos etcéteras. Pero acá Totalmente, eh, eh, totalmente. el esfuerzo no puede recaer al final solamente en la espalda de uno. No, no. Eh, Porque además estamos carentes cuando hay mucha gente que se asombra cuando yo digo que estamos lejos del mundo. Yo he utilizado muchas veces gráficamente el ejemplo de decir que el cierre de Pluna fue como si el dueño de un gran centro comercial haya dinamitado todas las calles que llevaban a ese centro, ¿no? Es decir, esa figura era la primera que me vino a la mente, porque justamente nosotros estamos ofreciendo un destino turístico de determinadas características que no abundan en el mundo, porque tengo la suerte de vivir buena parte del año en Punta del Este y es uno de los paraísos terrenales, y eso lo ves con cada extranjero que llega, la cara que pone, ¿eh? Es decir, porque nadie se espera, si no está muy avisado, qué es lo que se va a encontrar en Punta del Este. Y entonces vos decís, ¿cómo nos podemos permitir el lujo de no facilitar la llegada? Entonces se cae pero ¿para qué necesitamos una aerolínea si somos nada más que 3,5 millones de habitantes? Entonces, ¿qué le tendríamos que preguntar a Copa Airlines, que tiene menos de la mitad del territorio de Uruguay, tiene más o menos la misma población y es una señora empresa, una señora aerolínea de referencia, este, quizá un poquito mejor ubicada geográficamente, pero en la misma región donde sobran pasajeros, donde sobran posibilidades, donde sobra mercado y faltan operadores aéreos? ¿Mm? Sí, está claro que al final la mayoría de personas
está más enfocada en no errar o en no fallar que en acertar, está más enfocada en criticar que en proponer. Y yo creo que la, la movida de SUA es una movida que viene con mucha valentía detrás, porque cuando vos haces pública esa declaración de propósito y esa declaración de intenciones y esos valores, luego tenés que cumplirlos. Porque la coherencia es lo que construye la confianza y la confianza es lo que te lleva a tener una buena o una mala reputación. Cuando me preguntabas antes sobre el nombre o sobre la expresión visual de SUA, el 80% de las banderas del mundo o tienen rojo o tienen azul. Y si pensás en las aerolíneas del mundo, ahora un poquito menos, ¿no? Pero hasta hace 20 años eran todas o rojas o azules, ¿no? Ahora hay un poquito más de valentía, aparece un naranja, un verde por ahí. Eh, pero hay dos experiencias iguales cuando uno vuela. Hay dos vuelos iguales cuando uno vuela. Hay dos historias iguales cuando uno vuela. Y la respuesta es que no. La oportunidad de crear una identidad visual que sea multicolor y que sea tan profunda dimensionalmente que permita de alguna manera también conectar con esta definición de redefinir la forma de volar un pasajero a la vez, en donde cada experiencia para nosotros es la experiencia. Cada pasajero es la experiencia, cada empleado es la experiencia y cada conexión entre uno y otro es la experiencia. Eh, Podría caer en un lugar común y fácil de decir que también la expresión visual habla del arte de volar, que no voy a caer ahí, porque alguno lo puede interpretar y está bien, es válido. Está bueno que cada uno pueda también tratar de codificar. Las marcas muy obvias o muy evidentes también se marchitan muy rápido. Hay que darle un espacio de crecimiento y de desarrollo. Pero también si vos pones hoy en un apron, ¿cómo se llama? En una plataforma de cualquier aeropuerto, Carrasco, Aeroparque, Santiago, Virubiru, el que vos quieras, decime cuál es la que más va a destacar. Decime cuál es la que va a hacer que la gente quiera sacar el teléfono y hacer una foto. Decime cuál es la que dice, yo no encajo, yo destaco, yo estoy acá, estoy orgulloso de lo que soy, no me escondo, por el contrario, me manifiesto y quiero decir que estoy aquí. Y además, SUA, bueno, el tema del nombre fue un tema muy, muy debatido, muy discutido. Debo decir que el nombre es algo que me dijeron, nos vamos a llamar SUA, no se cambia, con lo cual está bien. Hoy poder registrar un nombre de 3 letras es casi milagroso, Es milagroso. es casi Es milagroso. imposible. O sea, Sí, le dije, si lo tenés registrado, vamos por SUA, ¿no? Porque además claro, eh, no quiero desvelar mucho porque luego vendrá un montón de cosas claro, de comunicación, de claro, marketing, pero es un nombre que al final los nombres se transforman en relevantes cuando le das un significado. por supuesto. Porque cuando yo te digo Sergio solamente, bueno, cada uno puede pensar en algo. Cuando yo digo Sergio de portal de bla, 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 ya es otra percepción. Cuando la gente te ve y te escucha, ya es otra percepción. Entonces, el significado que se crea alrededor del nombre no se crea solo alrededor de las palabras, sino sobre todo de los hechos, de las acciones y de las experiencias. Y SUA creo que va a construir, estoy completamente convencido, un significado y un sentido de orgullo y de pertenencia que va a hacer que SUA no sea solamente una sigla, sino que sea parte importante de la historia no solamente de la aviación, sino también de la historia del Uruguay del siglo XXI. Tengo una pregunta concreta con respecto a uno de los elementos que se destacan en esa batería que presentaste con los colores y con el despliegue. Cuando aparece la última pluna, para mí la mejor de la historia, la de los últimos 5 años, los aviones aparecen pintados con pájaros. Cato, el diseñador que hizo eso, llenó los aviones de pájaros. Evidentemente que el pájaro es la demostración del vuelo, es el aire, es justamente lo que es, pero también es para la aviación
un enemigo. Sí, El pájaro metido en la turbina es toda sí, una claro. historia. Sí, sí, sí. Entonces, ahí va concretamente la pregunta, ¿lo manejaste? Mira, cuando se trabajó en la identidad de Pluna y había que definir un territorio y un posicionamiento y luego cómo se manifestaba esto visualmente, alguien comentó en una reunión que Uruguay, en aborigen, Claro, el río de los pájaros significa pintados. un río de pájaros de colores, ¿no? Pájaros pintados. Un río de El- pájaros pintados. Claro, Esa es la traducción. si hubiesen dicho un río de hipopótamos pintados, estaríamos jodidos. Pero hablando de aviación, un río de pájaros pintados era como, ¿cuántos países del mundo pudiesen tener la bendición de tener una aerolínea de bandera que pudiese conectar la raíz, el origen del propio nombre país? Porque te hago un matiz acá, ojo, en ese momento había un porcentaje de Pluna que era del Estado uruguayo, ¿sí? Claro. Y cuando hubo reuniones en ese momento, antes de hacer el proyecto de branding de Pluna, con diferentes stakeholders importantes de la parte pública, una de las reuniones fue con el entonces ministro de Turismo, Deporte y no me acuerdo qué más, que lo apodaban el negro, me acuerdo, porque él me dijo cariñosamente, me puede llamar el negro, no me acuerdo el nombre ahora mismo. No sé, Héctor Lescano. Lescano. Héctor eso Lescano. es, eso es, eso es, eso es. Que él me dijo, lo puedo decir porque esto está todo prescrito ya, me dice, mirá, yo mucho de turismo no sé, pero me alegra trabajar, que Pluna elija una compañía como la vuestra, porque sé que ustedes de esto saben mucho, ¿no? Pero No solamente que fue un gran ministro, no solamente que no sabía de turismo, sino que tenía aprensión a volar. O sea, ah, no mirá, quería subirse a un avión y tuvo que hacerlo, no tuvo más remedio, ¿no? Este, pero lo que estuvo bueno es que a nosotros nos dijeron, como nosotros somos parte de Pluna, queremos que cada vez que Pluna vuele a algún lugar de Latinoamérica, también acordate que en esa época volaba a Madrid con el 757, si no me equivoco. eh, sí, también con el Airbus de Varig, el DC-10 y sí, sí. Bien. El tema era, oye, yo quiero llevar Uruguay, porque yo soy Uruguay, y entonces teníamos el logo de Uruguay Natural, que de hecho muchas veces menciono a Uruguay como caso de estudio positivo de que gane la izquierda o gane la derecha o gane el centro, Uruguay Natural no se toca. Bueno, yo creo que ya se debería tocar, pero para ayornarse, no para cambiarse, ¿vale? O sea, una evolución, no una revolución, que me parece Claro, digno de destacar. Capaz que en Uruguay lo dan tan por hecho que no lo valoran, pero hoy en casi todos los países del mundo gana un partido, cambia la marca país, gana otro partido, la vuelve a claro, cambiar, o gana un partido y no claro. hace nada, lo cual es un desastre, pero en Uruguay lo hacen muy bien en ese sentido. Existe política de Estado con la marca, Y sí. está muy bueno, está Sí, excelente, y debería haber sí, política pública también para lo que es la marca Montevideo, para lo que es la marca qué sé yo, Maldonado, etcétera, etcétera, Punta del Este, porque no se puede cambiar una marca cada 4 años o cada seis no, años, salvo que no, sea un no, desastre, ¿no? Pero si no claro. hay que sostenerla. Entonces, yo creo que, mira, una de las cosas que nos pasó cuando se lanzó Pluna, y vos lo debés conocer muy bien, hay muchos foros en la Deep Web de pilotos y de gente del mundo aerocomercial que, que si no sos del palo no llegás a ellas, ¿no? Y los comentarios sobre el branding de Pluna eran alucinantes, eran espectaculares. La gente, pilotos desde Singapur o Australia o Gran Bretaña o Francia hasta Me Colombia o consta. México, Sí, sí, hablando maravillas. Vos es que el tema que vos decís claramente, también hay pájaros que te cuidan de los pájaros, porque hay halcones, ¿no? ni En los hablar, aeropuertos también y otras ni cosas. hablar. Pero mira, era tan clavado para el brief que se buscaba para Pluna, que preferimos ir all in a lo positivo. Y mira, que yo tenga recuerdo, nunca recibí ese comentario, y si lo hubo, seguramente hubieron 1000 a favor de lo que se hizo. Y acordate que a diferencia de British, que en su momento
cambió todas las colas como si fuesen obras de arte que nadie reconocía de quién era, porque Sí. acá había este río de pájaros pintados, hubo 5 colores diferentes, cada CRJ Next Gen de Bombardier tenía un color diferente, y de hecho el positivo o negativo hacía que la bandada entraba casi hasta el ala, ¿no? Era casi una... Yo te puedo relatar la experiencia que tuve en los hangares de Bombardier en Montreal cuando fuimos a buscar el primero, el CX, terminaba en A, CXRA, CXA, no me acuerdo. Para ese tipo de cosas soy de terror. Pero la impresión que me dio ver el que nos íbamos a traer y el otro que ya estaba funcionando fue en marzo de 2008. Te digo que fue una experiencia visual y alucinante, alucinante. Y venir en ese avión, ¿no? Digo, tuve el gran honor de venir en esa reducida comitiva que llegó el 10 de marzo a Carrasco, el 10 de marzo de 2008 con el primer Bombardier. Fue inolvidable. Sergio, en ese momento el presidente era Tabaré, ¿no? Tabaré Vázquez. Cuando Tabaré Vázquez estuvo en Carrasco en el primer vuelo oficial de Pluna, yo no estuve ese día en Carrasco, pero me lo dijeron varias personas que estuvieron con él. El tipo empezó a ver el avión y estaba como alucinando en el buen sentido. Decía, qué bonito todo, qué bueno que está, qué modernidad. No sé. Y cuando le explicaron lo que había detrás de la historia, en relación a esto que tú explicabas antes del río de pájaros pintados, ya fue como el éxtasis, ¿no? Como decir, wow, qué bien. Lamentablemente tuvo un final de historia fallido, pero ese momento lo recuerdo perfectamente, la foto de Tabaré Vázquez sentado con Campiani en uno de los asientos del CRJ. Mm. Andy, podríamos seguir hablando varias mañanas o muchas horas más, pero evidentemente todo tiene su tiempo. Fue la primera, pero espero que no sea la última. Vamos a seguir en contacto. Quería tener esta charla contigo por múltiples motivos y creo que lo he logrado. El objetivo que tenía era meterme un poco en esta cocina porque hay mucha aún curiosidad y lamentablemente desconfianza aún en este proceso. Sé que te pasa lo mismo que a mí, que estás deseando que se concrete y como dijiste hace unos cuantos minutos, no es por plata. ¿Eh? Totalmente. Y creo que eso tiene que ser inspirador. La verdad que es súper valioso tu trabajo en general y en particular en relación a este proyecto. Podríamos haber hablado de las características del Airbus 220, que vos ya lo mencionaste en muchas de tus entrevistas y Antonio también. Podríamos estar hablando de conexión, de precio, de tarifas, pero cuando una aerolínea que van a hacer antepone la relación a la transacción, el propósito al marketing, la convicción y los valores a otros aspectos, creo que hay que darle crédito. Hay que darle, no digo dinero de crédito, digo crédito de... salgan de la crítica fácil y visualicen todo lo que SUA puede hacer por Uruguay también, porque creo que hay una oportunidad fabulosa y lo más probable es que, como suele pasar muchas veces, el camino que inician los locos es por el camino que luego van todos los cuerdos, ¿no? Hoy hay un loco o más de uno que están queriendo hacer de SUA una realidad. Invito a todos los cuerdos a apoyar a los locos porque SUA puede ser un antes y un después, no solo en el turismo, que esto hay que aclararlo, sino en el desarrollo de la historia uruguaya del futuro. Trasciende totalmente lo que es el turismo, trasciende totalmente lo que es la mera transportación de pasajeros o de carga. Cuando fue cerrada Pluna el fatídico 5 de julio de 2012,
fue cerrada porque probablemente iba a perder 20 millones de dólares al final de ese periodo y no se tuvo en cuenta que en el año anterior, 2011, esa empresa le trajo a la economía uruguaya más de 250 millones de dólares. Pequeño detalle, que generalmente no se tiene en cuenta. Andy, te mando un abrazo transatlántico, te agradezco muchísimo tu tiempo, que lo hayas dedicado a Portal de América y a nuestra gente, a nuestros seguidores. Y como te dije hace un rato, esperemos seguir en contacto y seguir remando a pesar de que hablemos de aviación, ¿verdad? Está buenísimo. Nos vemos en el futuro y además quiero decirles una cosa a todos, que no tengan ninguna duda que lo mejor está por venir, ¿eh? Gracias, Andy. Seguimos en contacto. Un abrazo.